Capítulo 3. El lenguaje musical. En este capítulo se presenta una introducción a los elementos básicos del lenguaje musical que debe conocer el profesor de educación infantil, desde un punto de vista teórico-práctico. Definición del lenguaje musical. La música es un arte inmaterial que se transmite por el aire y no permanece como otras artes. Se desarrolla en el tiempo y pasado el momento de la interpretación solo queda en la memoria. El lenguaje musical es la representación gráfica del sonido. En Occidente, la notación musical se ha ido desarrollando desde el canto gregoriano hasta la actualidad. Y gracias a la escritura musical se han conservado grandes obras de la música. Los intérpretes leen y reproducen con sus instrumentos. La notación musical tiene su origen en los monasterios, que en la Edad Media recogieron la teoría griega de la música. La representación básica de la altura, pentagrama, notas y claves. Pentagrama. Es el conjunto de las 5 líneas y 4 espacios sobre los que se escribe la música. Las líneas y los espacios se numeran de abajo arriba. Las notas son signos que representan los sonidos. Cada nota se sitúa en una línea o en un espacio. Serán más agudas cuanto más suban en el pentagrama y más graves al contrario. La clave es un signo musical que se escribe al principio del pentagrama y da el nombre y el lugar en que se sitúa cada nota. Una nota colocada en el pentagrama no tiene por sí misma el mismo nombre ni altura, depende la clave. La clave de sol es la que primero se aprende porque se adapta a la tesitura infantil y a los instrumentos escolares, como la flauta de pico. Se denomina clave de sol en segunda línea porque el sol se coloca en la segunda línea y a partir de aquí se le da el nombre al resto de las notas. La representación básica de la duración, figuras y silencios. La duración es una cualidad o parámetro del sonido por el que diferenciamos los sonidos largos de los sonidos cortos, pero además existe multitud de posibilidades: breve, brevísimo, larguísimo. A lo largo de los siglos la duración se ha expresado de diferentes maneras, que han sido evolucionando lentamente hasta llegar finalmente a las figuras. Las figuras son las diferentes formas que adoptan las notas para indicar su duración. Los silencios no tienen sonido, pero sí duración. Hay tanto silencios como figuras. Las partes de las figuras son cabeza, plica, a excepción de la redonda, y corchete, corcheas y semicorcheas. Actualmente, la figura que expresa la máxima duración es la redonda. A cada figura se le asigna una cifra que la representa, y cada figura indica el doble de duración de la siguiente. Así, el número 1 indica la figura de referencia, la redonda. El número 2 representa a la blanca. 2 blancas equivalen a una redonda. El número 4 representa la negra. 4 negras equivalen a una redonda. El número 8 representa la corchea. 8 corcheas equivalen a una redonda. Los silencios pueden ser de dos tipos: silencios de complemento y silencios de preparación. Los silencios de complemento aparecen después de la figura y complementan el compás de una parte del compás. Los silencios de preparación preceden a la figura. El ritmo. El ritmo es el primer elemento musical. Sin él, la música no sería posible. Etimológicamente significa movimiento. En un sentido más amplio, el ritmo es también parte de la altura, de los aspectos textuales de la música, de la armonía, etc., por lo que se puede hablar de ritmo duracional, ritmo melódico, acentual, textual, armónico, melódico, tímbrico, etc. A continuación se desarrollan algunos aspectos relacionados con el ritmo duracional. Pulso y compás. La representación de la duración es muy compleja, porque de este parámetro del sonido se deriva también el ritmo, entendido como la combinación de distintas duraciones. En este punto,
Hay que tratar tres elementos básicos del ritmo: pulso, acento y compás. El pulso es el movimiento interno de la música, que se manifiesta mediante impulsos continuados. Es el latido musical. Los pulsos pueden organizarse mediante acentos de distintas maneras. Por otra parte, el acento es la acentuación de unos pulsos más que de otros. Y bien, el compás es la organización de la música mediante pulsos acentuados de manera regular, de forma que se divide el tiempo musical en partes iguales en función de los acentos. Los acentos pueden ser de 2 en 2, binarios, de 3 en 3, ternarios o de 4 en 4, cuartenarios. Los compases se separan en líneas divisoras, que son líneas verticales que sirven para separar los citados compases. La doble barra es una línea divisora donde se coloca para terminar. Si el fragmento se repite, la doble barra se acompaña de dos puntos verticales denominados puntos de repetición. Compás binario es el que tiene dos pulsos o partes de acento binario. El compás ternario es el que tiene tres pulsos o partes con acento ternario. El compás cuartenario es el que tiene cuatro pulsos o partes con acento cuartenario. Los compases se indican mediante unos números, a modo de quebrados, que se colocan al principio del pentagrama después de la clave. En estos compases simples, el numerador o número de arriba del compás nos indica cuántas partes tiene el compás. El número de abajo o el denominador del compás señala cuál es la figura que dura una parte. Los signos de prolongación. Las figuras musicales no son capaces de representar cualquier valor. Necesitamos otros signos. Los signos de prolongación del sonido son la ligadura, el puntillo y el calderón. La ligadura es una línea curva que une dos notas de igual nombre y sonido sumando sus valores. El puntillo es un punto que se coloca a la derecha de la lila figura o silencio y sirve para prolongar en la mitad de su duración. Y el calderón es un signo que detiene el pulso y prolonga la duración a gusto del intérprete. Es un tiempo indeterminado. El tempo en la partitura se refleja en el ritmo de los sonidos y la altura. También es necesario indicar la velocidad. Tempo, aire o movimiento es la velocidad general con la que interpretamos una obra musical. Generalmente se emplean unos términos italianos que se sitúan al comienzo de una obra encima del pentagrama e indican velocidades aproximadas. Cambios de acentuación. Dentro de la acentuación común de los compases se presentan cambios de acentuación debido a la síncopa y las notas a contratiempo. La síncopa es el cambio de acentuación que se produce cuando una nota que empieza en parte o fracción débil se prolonga a una parte o fracción más fuerte. Producen un sonido breve, otro largo y le sigue otro breve. Las notas a contratiempo son notas precedidas de silencio, que ocupan una parte o fracción débil. Compás y subdivisión. Los compases se dividen en pulsos o partes. Cada pulso o parte se divide en fracciones. Subdivisión. Es la división del pulso en fracciones. La subdivisión puede ser binaria o temaria. Grupos de valoración especial. El tresillo y el seisillo son grupos de valoración especial. La dinámica es un aspecto del lenguaje musical que hace referencia a la intensidad del sonido por medio de unos términos y signos que se denominan matices. Se utilizan en forma de abreviatura y se colocan debajo del pentagrama. La melodía es la sucesión lineal de notas de distinta altura acompañadas de un ritmo, que configuran una idea musical estética. El lenguaje musical se articula en frases. La frase es una idea musical que se estructura a su vez en partes de menor tamaño. Los intervalos. Un intervalo es la diferencia de altura entre dos sonidos. Se miden con unas unidades de medida específicamente musicales: semitono y tono. El semitono, es decir, medio tono, es la distancia más pequeña entre dos notas, y el tono es la suma de dos semitonos.
Ejemplo en un teclado. Si entre dos teclas blancas seguidas no hay ninguna tecla negra, hay un semitono entre ellas. Son siempre las notas mi, fa y si, do. Si entre dos teclas blancas hay una tecla negra, hay un tono entre las teclas blancas y la tecla negra divide el tono en dos semitonos. Clasificación de los intervalos. Ascendentes y descendentes. Armónicos y melódicos. Conjuntos y disjuntos. Simples y compuestos. Ascendente. El primer sonido es más grave que el segundo. Descendente. El primer sonido es más agudo que el segundo. Armónico. Los dos sonidos se producen simultáneamente. Melódico. Los sonidos se suceden uno tras otro. Conjunto. Las notas que forman el intervalo son correlativas. Disjunto. Las notas que forman el intervalo no son correlativas. Simple. Cuando no excede de la octava nota. Compuesto. Cuando las notas de los intervalos están separadas en más de una octava. Las alteraciones. Las notas o signos que representan la altura de los sonidos pueden ser modificadas por medio de unos signos llamados alteraciones. Las alteraciones son el sostenido, el bemol y el B cuadro. El sostenido modifica la altura de la nota un semitono ascendente. El bemol modifica la altura de la nota un semitono descendente. El B cuadro anula el efecto de los anteriores. Tipos de alteraciones. Accidentales. Se colocan delante de las notas y en la misma línea o espacio que ellas. Afectan a las notas de igual nombre y sonido, que estén dentro del compás en el que están colocadas. Propias. Se sitúan entre la clave y el compás en la altura que corresponde, como si fuesen notas. De precaución. Se colocan delante de las notas, frecuentemente entre paréntesis completo o incompleto. Por lo general, son alteraciones innecesarias, pero que ayudan al intérprete a no cometer errores. 3.4. El ritmo. El ritmo es el primer elemento musical. Sin él, la música no sería posible. Etimológicamente significa movimiento. En un sentido más amplio, el ritmo es también parte de la altura, de los aspectos textuales de la música, de la armonía, etc. Por lo que se puede hablar de ritmo duracional, ritmo melódico, acentual, textual, armónico, tímbrico, etc. 3.4.1. Pulso y compás. La representación de la duración es muy compleja, porque de este parámetro del sonido se deriva también el ritmo, entendido como la combinación de distintas duraciones. En este punto hay que tratar tres elementos básicos del ritmo: pulso, acento y compás. Pulso es el movimiento interno de la música, que se manifiesta mediante impulsos continuados. Es el latido musical. Los pulsos pueden organizarse mediante acentos de distintas maneras. Acento es la acentuación de unos pulsos más que de otros. Compás es la organización de la música mediante pulsos acentuados, de manera regular, de forma que se divide el tiempo musical en partes en función de los acentos. Los acentos pueden ser de 2 en 2, binarios, de 3 en 3, ternarios, o de 4 en 4, cuaternarios. Los compases se separan con líneas divisorias,
que son líneas verticales que sirven para separar los citados compases. La doble barra es una línea divisoria doble que se coloca para terminar. Si el fragmento se repite, la doble barra se acompaña de dos puntos verticales denominados puntos de repetición. Compás binario es el que tiene dos pulsos o partes con acento binario. Compás ternario es el que tiene tres pulsos o partes con acento ternario. Compás cuaternario es el que tiene cuatro pulsos o partes con acento cuaternario. Los compases se indican mediante unos números, a modo de quebrado, que se colocan al principio del pentagrama después de la clave. Por ejemplo, 2 cuartos, que se lee 2 por 4, 3 cuartos, que se lee 3 por 4, 4 cuartos, que se lee 4 por 4. En estos compases simples, el numerador o número de arriba del compás nos indica cuántas partes tiene el compás. El número de abajo o denominador del compás señala cuál es la figura que dura una parte. Así, 2 cuartos significa que el compás consta de dos partes y que la figura que dura una parte es una negra. Los compases se pueden representar en el espacio por medio de unos gestos que hacemos con el brazo. Es lo que llamamos marcar el compás.